Una charla muy linda, muy completa y muy bien diseñada. Entonces, te felicito. Espero que todos les haya gustado y bueno, yo creo que no sé si alguien quiera aportar algo diferente a lo que ya Jennifer, digamos, trató de sintetizar en estas diapositivas y creo que sin duda los mensajes que dejó frente a todo lo que tenemos que seguir creciendo en todo el estudio del SRA y en todas las formas responsables de ventilación protectora que damos a nuestros pacientes día a día, pues se rigen bajo todas estas partes digamos, diferentes aspectos que debemos controlar en el diario de nuestros pacientes. No sé si quieras seguir con el taller o alguien quiera dar algún comentario adicional. Muchas gracias, Lore. Pues felicitaciones nuevamente. Creo que fue una charla muy completa. Usaste un poco de evidencia, la fisiología, ver cómo hemos ido construyendo. Esta es de las cosas que más se ha estudiado, por lo menos en SRA, con algunas dificultades en pediatría, porque el SRA no es tan parecido, pero ahí vamos y en general todo parece estar orientado hacia lo mismo. No sé si algunos de los profes quieren hacer alguna otra intervención. Pues yo quería felicitar a Jennifer, fue una excelente charla, me gustó muchísimo, muy completa, muy dinámica, muy alegre. Felicitaciones, no es un tema muy fácil, pero sí fascinante y quedé fascinado con la charla. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Profe Rojas, muchas gracias. No sé, no veo más caras, las manos levantadas por ahí. Profe Perdomo, que generalmente nos apoya, creo que anda ocupado. No sé si Otto de pronto, profe El doctor Mulet, Creo que el doctor Jaime. Fernández tiene la mano Ah, sí, ahí la levantada. levantó la mano. Sí, sí, adelante. Hola a todos, qué pena que estoy con muy mala señal, eh, pero pues solamente 2 minuticos para primero felicitar a Jennifer, hizo una presentación fascinante como acaba de decir el doctor Jorito Rojas, y segundo, es muy importante resaltar el tema del volumen tidal con la forma de calcularlo, con el peso ideal pues para su talla, que es como habitualmente lo hacemos, pero un nuevo camino es cómo guiarlo con el drive impression que está ajustado finalmente a la compliance pulmonar. Entonces creo que es hacia donde vamos, es buscar ese volumen tidal adecuado, ajustado al drive impression, que al final es un volumen tidal ajustado a la distensibilidad pulmonar. Era solamente eso y nuevamente felicitaciones a Jennifer. Gracias, Jaime. No sé si alguno de los otros profes tiene algún otro comentario. Me ayudan si ven manos levantadas, pero no veo. Entonces, nada, pues vamos a lo puntual, vamos al taller, que es sobre todo afianzar todos estos conocimientos que Jennifer también ya nos dio y ver si de pronto encontraron alguna otra cosa. A veces cuando uno está buscando detalles, descubre otros estudios, otras propuestas, otras teorías. Entonces, la primera pregunta iba orientada a tratar de encontrar esas razones fisiológicas por los cuales el volumen corriente inferior al habitual pudiera funcionar en estos pacientes. Y ya una vez creemos o no creemos en esto, ¿cómo escogemos ese volumen? Como decía Jaime, pues parte del problema es que es poquito, pero ¿cuánto es poquito? No todos los pacientes son los iguales, estamos hablando cada vez más de individualizar los pacientes. ¿Hasta dónde toleramos eh, o sacrificamos volumen por oxigenación y ventilación? ¿Y cómo hacer que no produzca lesión? Son unas preguntas, pues son varias y muy interesantes. No sé quién lo va a profundizar. Hola, profe, ¿puedo participar? Claro, Juanisa, adelante. Entonces, pues, como resumiendo también un poco para no repetir muchas de las cosas que dijo Jennifer en la charla, pues el objetivo como de usar unos volúmenes corrientes inferiores a los habituales, se había pensado que en la ventilación iban a minimizar el riesgo como de las lesiones pulmonares asociadas
a la ventilación. Entonces, en específico, el trauma, el barotrauma y el volutrauma, que podrían pues generar daño pulmonar, aumentar la mortalidad y pues generar daño pulmonar crónico. La forma, pues, hay diferentes formas de evaluar y monitorizar eh, el volumen corriente que podría optimizar la oxigenación y que favorecería la eliminación del CO2, que podrían ser la medición de la presión de las vías aéreas, la presión media de la vía aérea, la saturación de oxígeno, pues como de las medidas generales, la capnografía, la gasometría arterial y la evaluación respiratoria del paciente en el ventilador, viendo con las curvas que nos mostró Jennifer, la compliance pulmonar y las resistencias de la vía aérea. Y hay otras formas también que nos pueden ayudar a medir ese volumen que generalmente son em, otras estrategias dentro de esas, la imagenología, entonces la radiografía nos podría ayudar o la ecografía a ver si hay sobredistensión o algo o si hay atelectrauma para pues como ir encontrando el punto específico como del volumen ideal para optimizar la oxigenación y la ventilación. Y dentro de lo que encontré de la ventilación protectora, pues es el objetivo para uno encontrar esos parámetros es limitar la presión transpulmonar y el volumen tidal para reducir el riesgo de la lesión pulmonar, que pues es lo que hablaban previamente de bajar los volúmenes tidales y limitar las presiones meseta, que también habló Jennifer, el uso de la PEP adecuada y titulada para prevenir el colapso alveolar y evitar también la sobredistensión y el colapso o la repercusión hemodinámica. Estrategias de reclutamiento, que creo que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la pregunta del PEP. Eh, la ventilación en posición prono, que también hablaba Jennifer, y la limitación de la velocidad del inflado y la monitorización pues adecuada de la mecánica respiratoria. Eso era como lo que les quería contar. Muchas gracias, Juanis. Una de las preguntas que siempre tenemos en relación a este tema y que creo que es como la pregunta detrás es cuando ya tengo un volumen pulmonar que está en un rango aceptable, no sé, imagínense un 5, ya llegué a una presión de conducción de 15, ya optimicé mis estrategias adicionales de prono, relajación, optimizar el ventrículo derecho, la volemia, y todavía tengo problemas de oxigenación, estoy en un rango bajo, digamos, un niño que satura 85 para que se salga un poquito de la meta de lo que produce, lo propone PALIC, o por ejemplo tiene un pH en 7,1 con un CO2 en 90. La pregunta es, dentro de todas las estrategias o desde la fisiología, ¿cuál consideran ustedes que es la regla que menos debo romper? O sea, debería yo, por ejemplo, en ese escenario, no permitir la acidosis por respiratoria y sacrificar 2 o 3 puntos más del driving pressure, o definitivamente aquí que me estanco en el driving pressure y tolero ese CO2 alternado y busco otra estrategia, como una esperar un poco, o lavar CO2 con una máquina o ir a ECMO. En la oxigenación, ¿hasta qué punto tolero? O sea, 80 aguanto, 85 aguanto, 70 ya no aguanto, 80 ya no aguanto. Obviamente también dependerá mucho de otras circunstancias alrededor del paciente, pero quisiera oír ustedes en su práctica habitual cómo tienden a tomar estas decisiones o nunca les pasa, afortunadamente, si manejan bien el paciente, jamás han visto que tengan que sacrificar alguna de estas tres o como tienen ECMO disponible van a ECMO más fácilmente. No sé, quisiera oírlos y los profes si quieren opinar. Pues, profe, dentro de lo que he alcanzado a revisar y lo que he visto, pues están, por ejemplo, la estrategia de la hipercapnia permisiva, teniendo en cuenta que tenga pues un cuadro no de acidemia, sino que un pH que esté por encima de 7,2.
También hay descritas cosas sobre hipoxemia permisiva. Sin embargo, pues no he revisado recientemente cuál sería como el valor, el límite inferior, pero sí se puede manejar un rango de CO2 alto, incluso sí, manteniendo un buen pH. Y de la driving pressure, pues la idea es mantener también la mecánica pulmonar, o sea, procurar que, bueno, de pronto se nos pasa un poco la presión de conducción, pero que haya una buena mecánica, que la compliance esté buena, que las resistencias no estén elevadas, que, que se pueda mantener con ese volumen pulmonar, como un mínimo de esa mecánica. Juan, Buenas tardes a todos. Juan Suárez, residente de la Universidad de La Sabana. Creo que para responder esta pregunta siempre, como respondemos nosotros, es el depende. Y depende sobre todo, y retomando un poquito lo que hemos venido hablando antes, en las charlas anteriores, y hemos venido hablando que los valores de presión meseta menores de 30 centímetros de agua y los valores de presión de conducción menores de 15 centímetros de agua los hemos extrapolado de resultados de adultos. No sé si recuerdan anteriormente, hace una o dos charlas, que el doctor Fernández tuvo la oportunidad de compartirnos un estudio pues, que se realizó en la cardio infantil y se demostró que en pacientes con SRA severo, que pues por sus condiciones clínicas habían sido sometidos a terapia ECMO, en los que se había intentado mantener una estrategia de ventilación protectora, se pudo determinar que la presión de conducción mayor a 15 tenía una alta sensibilidad y especificidad para este tipo de pacientes, pero sobre todo después de las 72 horas. Es decir, que respondiendo a la pregunta que usted nos hace, doctor Pablo, es que dependiendo del escenario clínico, si estamos en la primera fase del SRA, dentro de las primeras 72 horas, tal vez antes de pensar en terapias alternativas como una ventilación de alta frecuencia o una terapia ECMO, yo sí estaría dispuesto a parcialmente a ceder o a mover esas metas, dependiendo del estado clínico del paciente y ya dependiendo de las conductas que yo instaure, recordando que es a las 72 horas que se ha demostrado que si se mantiene una presión de conducción mayor a 15 en pacientes con SRA, pues está en relación con mayor mortalidad. Entonces, si ese contexto clínico es menor de 72 horas, yo sí estaría dispuesto a mover la barrera. Gracias. muchas gracias, Juan. Pamela, Pame, ¿tienes cerrado el micrófono o bajaste la mano o ya no? Ah, no, ya, perdón, estaba hablando acá sola yo. Que lo que estaba diciendo era similar a lo que dice Juan del tiempo, pero yo creo que hay que tener en cuenta el momento y la condición clínica del paciente. O sea, yo creo que mientras uno puede tener un CO2 elevado con un pH adecuado, pero mientras yo tenga unos parámetros de perfusión, sobre todo adecuado en el paciente, porque de nada me vale tener que yo alcance una presión de conducción adecuada, pero el paciente ya entró a falla renal, falla hepática, tiene una condición de lesión multiorgánica secundaria a toda esa hipoxemia a la cual está sometido por la enfermedad. Entonces, digamos que en esa medida y en la severidad de la enfermedad y en la medida en que yo ya con los parámetros ventilatorios y todas las estrategias que tenga, ese CO2, esa hipoxemia, se ve reflejada en problemas de perfusión, pues yo tendría que evaluar cómo migro a las otras terapias en la medida en que lo tenga disponible. Es lo que yo pienso. Perfecto, Pamela. Pues en principio esta pregunta no tiene respuesta, es solamente cómo ha ido afrontando cada quien dependiendo de lo que ha vivido y eso. En lo personal, yo, por ejemplo, tiendo a permitir más, como dice Pamela, primero perfusión, si hay buena perfusión, hay buena microcirculación, permito hipoxemia, hipercapnia, inclusive por fuera de los límites, antes de cambiar la mecánica pulmonar. O sea, yo sí prefiero proteger el pulmón, eso.
Si el escenario es que tengo mala perfusión, probablemente esa la tengo que rescatar antes que todo, tendré que intentar hacer ajustes y ahí me puedo salir de las reglas de la protección por sacrificar la perfusión. Y en general solamente sacrificaría la mecánica pulmonar por oxigenación en la medida en que esté convencido de que estoy generando un daño de órgano adicional, o sea, que estoy viendo falla de órganos adicionales y por causar hipoxemia, que debo decir no es frecuente. Y en ese escenario, aunque es verdad que probablemente trate de alterar la mecánica pulmonar de forma transitoria, sí voy a buscar probablemente una herramienta extracorpórea o ayuda de un amigo que sepa de herramienta extracorpórea para intentar salvar ese o, digamos, proteger ese paciente. Pero, digamos, es lo que hago yo y como les digo, esto no está escrito y es simplemente para que vean que cada vez intentamos tener más patrones, más variaciones en lo que hacemos, pero que sigue habiendo ese paciente que no se aplica, que no cuadra, que no sabemos qué hacer. Acuérdense mucho que hasta el momento no hay nadie que haya podido demostrar que intentar una estrategia de conducción pulmonar de 15 o de 13 o de 14 cambie el pronóstico de los pacientes. Lo que hemos hecho es mucho estudio observacional mostrando que en la medida que el driving pressure que usted utiliza se pasa de 15, el riesgo de mortalidad aumenta. Pero muchas veces estas cosas también tienen que ver con la gravedad del paciente y es si usted es muy juicioso y ha intentado hacer todo lo demás y definitivamente tuvo que abrir el driving pressure a 18 y ahí es porque el paciente estaba a tal nivel de gravedad que probablemente no iba a sobrevivir. Entonces, acuérdense que una cosa es un marcador pronóstico y otra cosa es que una acción esté demostrada que mejore la sobrevida. Y eso, digamos, en ventilación mecánica hay poco porque toca ir a ensayos clínicos controlados. Es posible que tengamos evidencia a corto, mediano plazo, pero por ahora no hay. Bueno, muy interesante la discusión. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación, alguna sugerencia adicional al tema. Gloria. Profe, una pregunta. Eh, leyendo pues, que fue muy parecido a todo lo que dieron en la exposición, pero con pues lo que le entiendo a su merced ahorita, es que, por ejemplo, podría echar mano si ya tengo alteración en la perfusión, ya tengo, no he alcanzado pues unas metas de pH, estoy ahí como más o menos, pero la mecánica pulmonar está conservada. Estaría bien iniciar soporte vasopresor, mirar si con ese soporte vasopresor, por ejemplo, si es de la parte hemodinámica, me mantengo y con eso pues tengo una perfusión aceptable versus cambiar pues algo en la ventilación para tratar de, pues de mejorar esas metas que no he conseguido. Sí, o sea, digamos que en principio lo que quise decir era que para mí, digamos, sigue siendo la perfusión digamos, dentro de los cuatro grandes, si tú tienes, digamos, problemas de oxigenación, problemas de ventilación, problemas de perfusión y la mecánica pulmonar, digamos que son los cuatro grandes parámetros que podrías cambiar, para mí es muy importante la perfusión. Entonces, la perfusión prima sobre todos los demás. Entonces, si tienes que hacer cambios de la mecánica pulmonar, o lo que tú dices, poner vasoactivos, poner más líquidos. Eso es bajar el CO2 porque necesitas que haya, por ejemplo, menos presión de pulmonar elevada. Vale la pena hacer el sacrificio. Pero si el paciente tiene buena perfusión, yo tiendo a priorizar la mecánica pulmonar, o sea, no romper las reglas de la protección pulmonar por encima de cambiar el CO2 y el oxígeno. Pero en el escenario de la mala perfusión sí hay que ante todo cambiar la mala perfusión. ¿Cómo y a cuánto tiempo? Es la pregunta grande y grave y es si estás haciendo algo que es demasiado dañino para la mecánica pulmonar, es posible que a corto plazo tengas que buscar otra alternativa, como ir a ECMO o hacer algo más, porque definitivamente a largo plazo ese pulmón no lo va a aguantar, pero en el corto plazo, si es por unas pocas horas, podría ser. Listo. Gracias. Vale. Otto y Lore también me pareció. Perdón. Aló, Aló. Pablito, buenas tardes. Hola Otto, adelante. Buenas tardes a todos. No, pues primero agradecerle a Jennifer y a todos los residentes por la revisión. Y hermano,
pues celebro mucho tu intervención porque creo que el mensaje grande que tú dejas es que hay pacientes que se salen de lo que normalmente hemos aprendido en la literatura. Creo que hay algunas cosas clarísimas de cómo debemos ventilar estos pacientes, pero hay pacientes, como tú mencionas, que en algunos momentos nos van a obligar a movernos un poco de esas metas que están propuestas y que han demostrado unos mejores desenlaces en términos de mortalidad. Como tú acabas de mencionar, la perfusión es fundamental, no solo en patologías de baja distensibilidad. Vemos cómo en las de problemas broncoobstructivos, si yo no mantengo una buena perfusión, también voy a tener desenlaces que no van a ser adecuados. Y qué bueno poder hoy reafirmar el comentario de que aún no sabemos si presiones de conducción de 14 o de 13 en estudios que sean adecuados epidemiológicamente de pronto nos muestren mejores resultados. Entonces, sí hay que mantener la perfusión siempre y sí va a haber horas en que nuestros pacientes nos van a obligar a salirnos un poco de las metas que para la gran mayoría vamos a respetar y que han demostrado buenos resultados. Y como tú mencionas, creo que la terapia extracorpórea sí hay que reservarla para los pacientes en los cuales el SRA y el soporte de la perfusión nos están llevando a una lesión de otros órganos que finalmente puedan condicionar la mortalidad de estos pacientes. También, como dijo Brian, hay que ver de acuerdo al tiempo de la evolución del SRA. Yo como clínico que espero que ocurra en las próximas horas, porque eso también va a marcar las decisiones que voy a tomar. Como dice el doctor Maya, y con esto termino, conductas rígidas dejan pacientes rígidos. Entonces tenemos que aprender a reconocer cuál es el paciente en el que nos tenemos que salir de esa conducta rígida. Muchas gracias. Otto, muchísimas gracias. Lorena. Pues sí, de acuerdo, creo que es totalmente en sintonía con lo que ustedes ya venían diciendo acerca de la importancia de mantener esta adecuada perfusión en mi paciente. Y creo que Otto toca un tema muy importante y es, como ustedes ya le habían dicho, es en qué tiempo estoy enfrentándome a esta condición de hipoxemia severa, de dificultades para lograr las metas en cuanto a una ventilación protectora. Para mi paciente no es lo mismo estar, como ya ustedes lo dijeron, en las primeras 36 horas que estar cursando sobre el cuarto o quinto día de ventilación. Y asimismo que es importante que aunque en algunos pacientes, que gracias a Dios no son la gran mayoría, son pocos, podemos estar moviéndonos posiblemente por fuera de metas, es importante tener claro que, digamos que lo que tenemos de evidencia o lo que ha habido reportes nos dicen que estar de pronto por fuera de metas en un largo tiempo, o sea, en términos de muchas horas, pudiera afectar a nuestro paciente. Entonces yo creo que si bien es cierto, la gran mayoría nos permite hacer una ventilación protectora y logramos las metas ajustando algunas cosas para que su perfusión no se vea alterada, en aquellos en los cuales nos toca salirnos de ellas y nos toca ser un poco más abiertos frente a las metas que nos planteamos, también es importante plantearnos cuánto tiempo vamos a estar andando en este, digámoslo en cierta manera, en esta zona de peligro que no tenemos claridad meridiana aún, como lo decía Otto, frente a algunos estudios y algunos datos, cuánto vamos a permitir para poder, especialmente los que no están cerca a sitios en donde se puede hacer un soporte extracorpóreo, poder tener acuerdos, tener alertas tempranas que nos permitan no llevar al paciente realmente a estos estados de zonas de peligro o estar en, digamos, por fuera de metas durante largo tiempo, porque muchas veces también se ve que cuando ya optamos por membrana, pues soportes extracorpóreos con un largo rato por fuera de esto, en donde ya ha sufrido de manera importante la economía de nuestro paciente, también se ven que los desenlaces tampoco no son muy buenos. Entonces yo creo que sin duda tenemos que, todo lo que se ha hablado en la tarde de hoy, ser muy, muy, muy juiciosos en lograr cada uno de los aspectos en los cuales vamos a trabajar nuestro paciente para ojalá en la gran mayoría tener una ventilación, digamos, pues protectora y la convencional, pero tener claro, como dices, pues ya Otto y Pablo, que hay pacientes que se nos salen, que gracias a Dios son pocos, pero que para estos tenemos que ser aún más rápidos y veloces en tomar decisiones para evitar daños posteriores
de sus demás órganos, especialmente porque se va a ver comprometida la perfusión de ellos por esta ventilación que estamos dando. Muchas gracias, Lore. Jorge, te oí por ahí hablar, pero se interrumpió. No sé si querías mencionar algo más. Sí, fuera de lo que mencionó Lorena y Otto, no siempre el vasoconstrictor es la respuesta. La mala perfusión a nivel capilar puede estar dado también, sobre todo en niños chiquitos, por la hipertensión pulmonar, donde habría cabida de inodilatadores y del óxido nítrico. Y nosotros sí, en los pacientes en los cuales falla la ventilación mecánica protectiva y teniendo en cuenta el tipo de pacientes que manejamos y la seguridad social que tienen nuestros pacientes y viendo la imposibilidad real de sistemas de ECMO, nosotros sí procedemos a manejar alta frecuencia. Y la verdad no nos ha ido para nada mal, como a ti te consta. Nosotros sí utilizamos la alta frecuencia, como les digo, por el tipo de pacientes que nosotros manejamos en el sector público es casi imposible conseguir el avance a ECMO. Afortunadamente, muy pocos pacientes con este tipo de manejo terminan falleciendo. Eso era. Jorge, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Gloria, Nancy. Gloria, ¿te quedó claro si te contestamos la pregunta o te dejamos más preguntas? Por ahora sí, profe, gracias. Perdón, se me quedó alzada la mano. Ah, tranquila. Yo Bueno, quería agregar una cosa justamente por lo que dale, Lore. acaba justamente de decir el doctor Rojas, y es que a pesar de que, por ejemplo, estemos en centros en donde se haga soportes extracorpóreos, nosotros también optamos por BAFO y es una de las opciones que, así como él nombra, han sido efectivas para que estos pacientes no llegan a requerir este tipo de soportes extracorpóreos. Así que yo creo que para los residentes en términos generales y con una ventilación mecánica convencional no se logran las metas, pues la BAFO claramente también es una de los recursos que tenemos para salvar a estos pacientes de entrar a membrana extracorpórea y que tenemos que usar. Y al igual que ustedes, también nosotros usamos óxido nítrico en el caso de hipoxemias refractarias, una vez tengamos en lo mejor reclutado el pulmón y luego sí colocación de este óxido nítrico también, antes de entrar algunas veces pues digamos así, teniendo el recurso en ECMO. Perfecto, Lore, muy buena la aclaración. Bueno, si les parece, pasemos a la siguiente pregunta para que no se nos vaya a quedar. Entonces, pues este es otro que hemos estudiado mucho, que hemos peleado mucho y hoy en día pues ya solamente hablamos de usar PIP. ¿Cuáles son en teoría los beneficios mecánicos y funcionales que se supone que sirven para esta estrategia? Y de todas las versiones que vieron en la literatura, ¿cuáles, digamos, les parecen chéveres o fáciles de entender para determinar cuál pudiera ser el PP adecuado o cómo lo integran en la práctica clínica habitual? Profe, pues puedo participar. Claro, Juanita, adelante. Bueno, pues la estrategia pues de usar el PP en ventilación mecánica, pues la idea es mantener una presión positiva al final de la aspiración, evitando pues el colapso de las unidades alveolares, eh, sobre todo en la aspiración y mejorando entonces pues así la ventilación, perfusión y la oxigenación. La reducción del trabajo respiratorio y del gasto energético que supone mantener abiertas las vías, las diferentes unidades alveolares, y evitar el atelectrauma como la prevención del colapso alveolar, pero también el cambio de colapso a insuflación que puede generar daño alveolar, y la mejora pues de la función cardiovascular, que es muy útil al disminuir la resistencia vascular pulmonar, o también nos puede servir en los casos, por ejemplo, muy clásico del posoperatorio cardiovascular, que podría mejorar la hemodinamia.
Dentro de los efectos como mecánicos y funcionales, pues mejora la oxigenación, reduce el daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica al prevenir el atelectrauma, reduce el estrés y el strain en los tejidos pulmonares, eh, y optimiza la mecánica ventilatoria, sobre todo cuando nos referimos a la parte del compliance. Em, el nivel adecuado de PEP, pues hay varias técnicas, pero quería hablar como de algunas especiales que he venido revisando, que eh, son asociadas como a la tomografía de impedancia eléctrica, que es una técnica de imagen que utiliza pequeñas corrientes eléctricas y que a través de, pues son colocadas a través como de electrodos en la superficie del tórax y van a generar unas imágenes de la distribución de esa impedancia dentro del pulmón o del tórax. Es muy útil en la monitorización y titulación del PEP y proporciona información sobre la distribución regional de la ventilación pulmonar. Y cuando se analizan estas imágenes de impedancia, podemos identificar precisamente en esos casos como el SRA, que es una enfermedad heterogénea, áreas del pulmón que están mejor ventiladas o colapsadas, y ajustar la configuración del ventilador para optimizar la ventilación alveolar. También está la medición de la presión esofágica, que es una técnica pues que hemos venido viendo en estas clases que nos ayuda a estimar la presión transpulmonar, y nos permite estimar, optimizar el equilibrio transpulmonar de estas dos presiones, y nos puede ayudar a individualizar el tratamiento según las características de la mecánica pulmonar de cada uno de nuestros pacientes. Tenemos también otras opciones como la ecografía diafragmática, donde dependiendo de los cambios como configuracionales o de la geometría del diafragma, podemos ver, por ejemplo, el movimiento caudal del diafragma o el acortamiento de las fibras del diafragma, y nos va a permitir ver, después de, por ejemplo, aplicar una PEP prolongada, cómo se reduce esa longitud de las fibras musculares y cómo se podría interpretar, por ejemplo, como una atrofia muscular longitudinal. Cuando se retira el PEP también se puede ver durante las pruebas de respiración espontánea que las fibras musculares del diafragma cortadas pueden estirarse en exceso, y lo que puede producir adicionalmente miotrauma diafragmático. Y también el PEP está relacionado en esta parte con el impulso respiratorio y el esfuerzo respiratorio resultante, que nos podría hablar como de la capacidad de reclutabilidad del pulmón, como de los, otro que tengo aquí que es pues de los modos como es la ventilación con presión positiva al final de la expiración, en la PRV, Airway Pressure Release Ventilation, que ahí podemos encontrar el método de la ventilación adaptativa controlada por tiempo, y esta nos va a permitir aplicar una presión positiva continua en las vías respiratorias con periodos breves en donde vamos a liberar de esa presión para permitir la expiración. Entonces este sistema tiene como unas adaptaciones automáticas basadas en el tiempo y en la duración de los niveles de presión, tanto en la fase inspiratoria como en la expiratoria, que van a optimizar la ventilación pulmonar y la oxigenación del paciente, y los va a adaptar al paciente específicamente y a las necesidades del paciente y de su patología en ese momento. Esos son como los que quería hablar, como diferentes al lo que normalmente usamos para evaluar y titular la PEP. Chévere, Juanis. A ver, tendremos una charla también posterior más de ese tema, pero muy interesante. Caro. Profe, creo que Brian y Pamela tenían su manito levantada desde antes, pero no estoy segura. Entonces estoy viendo solo a ti y a Pamela. Si quieres, entonces Pame primero. Bueno, no, pues como para complementar lo que dijo Juanita, entonces, dentro de los métodos de titulación, digamos que el básico
es ir aumentando de a 2 centímetros de agua cada 2 a 5 minutos y uno tiene que vigilar tres cosas que son la presión plató, la distensibilidad y los cambios hemodinámicos. En el momento en el que yo tenga un deterioro de esto, pues quiere decir que me estoy pasando del PEP necesario o sí, pues ya está demasiado elevado y veo que esos parámetros van mejorando, pues tengo posibilidad de ascender. Sin embargo, pues esto es como un método muy poco exacto. Entonces, dentro de lo que encontré, pues estaba el índice de estrés que mencionó Jennifer en la charla y los otros dos, bueno, encontré tres adicionales. Uno que era una tomografía de impedancia eléctrica, entonces con una cinta, pues se hace como una medición mediante al lado de la cama del paciente que lo que va a evaluar es mediante una onda pues una onda eléctrica, el momento en el cual yo puedo tener menor sobredistensión y menos colapso pulmonar. Ha visto que puede mejorar la oxigenación y pues la distensibilidad con una presión de conducción, digamos que segura. Y la otra es la presión esofágica, pues entendiendo que la presión esofágica asume que es la equivalente a la presión intrapleural y pues por tanto yo voy evaluando el momento en el que yo tengo una PP en donde esa presión transpulmonar va a ser igual a cero, recordando que la presión transpulmonar pues es equivalente a la presión de vía aérea menos la presión esofágica y ese PP pues nos va a representar la presión de la vía aérea como tal. Y sí, pues de la presión de la vía alveolar como tal en general. Y el otro era el índice de reclutamiento, que era, si era mayor a 0,5, yo tenía posibilidades de hacer ascensos en el PEP hasta encontrar un valor pues, más óptimo como tal. Pero pues dentro de lo que leí, no hay ninguno mejor a otro, también hay mucha limitación en la disponibilidad de pues los métodos como tal que dan un valor. Y pues digamos que esa titulación gradual que al parecer pues no es tan exacta, pues digamos que no se aleja a algo que pues pudiera ser correcto. Y ya. Perfecto, Pame. Ahora sí, Carolina, luego Luis Felipe. Sí, bueno, como Pamela estaba diciendo, yo también, digamos que investigué un poco más sobre el índice de estrés y les quería mostrar una imagen. ¿Me podrían dejar compartir la Está pantalla? habilitado, Caro. Vale. No, me dice que otro parte que no puedo comenzar a compartir mientras el otro está compartiendo. Listo. Ya, mi carito. Gracias. Ahí pueden ver. Sí. Listo. Entonces, primero les quería mostrar este pues artículo con esta gráfica que es como lo que más interesante me pareció. Este artículo está publicado en Pediatric Critical Care Medicine por el doctor Pablo Cruces y pues él hace como muy bien nos explicó Jennifer en su charla todos los parámetros de ventilación y todas estas cosas pues explicadas en ese DRA pediátrico y dentro de eso pues habla del índice de estrés que ya lo hemos mencionado pues que va a ser el parámetro para evaluar el reclutamiento tidal o la hiperinsuflación. Entonces, dentro de las formas que hay, pues nos mencionan una gráfica, una fórmula, perdón, pero también nos muestran pues esta forma en la que nosotros desde nuestra aproximación visual podemos hacer un cálculo o una aproximación de cómo está ese índice de estrés. Entonces, en la gráfica de presión-tiempo, digamos que miramos esa forma en la curva como en ese periodo inspiratorio y dependiendo de la forma, si es cóncava, si es recta o si es curva, pues esto va a tener, digamos, distintas implicaciones. Entonces, cuando es igual a 1 y pues esa forma de la curva es una línea recta, nos habla pues de como pues de distintas situaciones, bien sea de un índice de estrés que está más elevado o no, y a ver hiperinsuflación tidal cuando el índice de estrés varía entre 0,9 a 1,1 y pues claramente va a incrementar exponencialmente cuando es mayor a 1,1.
Entonces, pues digamos, como para tener nosotros en nuestros ventiladores que podemos ver estas gráficas, una herramienta. Y el otro artículo que les quería mostrar es este de 2015 de Terragni y colaboradores, donde nos habla de la precisión de la presión plató y el índice de estrés para la identificación de ventilación lesiva en pacientes con SDRA. Entonces a nosotros siempre pues, nos hablan de los valores de presión plató de 30 o menor en pacientes con SDRA. Sin embargo, pues también se ha visto que de pronto igual existen situaciones lesivas. Entonces en este estudio lo que hacen es evaluar el índice de aireación pulmonar mediante la tomografía como estándar de referencia y además también establecen la presión plató y el índice de estrés en todos los pacientes. Y pues para no extenderme mucho, digamos que la sensibilidad y especificidad de la presión plató más de 30 fue de 0.06 y fue mayor esa sensibilidad de especificidad con una presión plató un poco más baja, o sea, más de 25 centímetros de agua. Y digamos que comparado con el índice de estrés, tuvimos una sensibilidad de pues del 88% para un índice de estrés mayor a 1.05. Entonces, digamos que esa sensibilidad y especificidad si fueron mayores para ese índice de estrés versus la presión plató, que probablemente pues el mensaje que nos deja es que si lo sabemos utilizar y lo calculamos y lo tenemos pues en cuenta, podremos guiar la ventilación protectora de estos pacientes de estas cosas en conjunto. Esas eran las dos cositas que les quería mostrar. Claro, mil gracias. Un apunte ahí fuera de tema, pero que me llama siempre la atención es tengan cuidado con los estudios de sensibilidad y especificidad que en general no reportan intervalos de confianza, porque ese número de pacientes te garantizo que esos intervalos de confianza no te dan una sensibilidad y especificidad como te la imaginas. Entonces Sí, de hagan el acuerdo. ejercicio, es solamente ponerlo en una calculadora de intervalos de confianza y van a ver. Adelante, Luis Felipe. Hola, ¿ahí me escuchan todos? Sí, perfecto. De pronto voy a repetir cosas porque se me desconectó ahorita pues el computador, entonces no sé si ya las han dicho, pero con respecto pues a los efectos biomecánicos de la PDP y los efectos fisiológicos, pues lo que hace el PDP en general es reclutar el alvéolo y ubicarlo en una posición mecánicamente favorable para la próxima insuflación, que yo no tenga que utilizar mucha presión transpulmonar para movilizar un volumen deseado. Además, trata de homogeneizar las unidades alveolares para que con el próximo volumen tidal se distribuya de una forma, digámoslo así, homogénea en una patología donde los alvéolos tienen constantes de tiempos tan diferentes y así no se heterogeneiza tanto esa distribución del flujo y el poder mecánico que yo estoy aplicando pues, con el ventilador. También hay que verlo pues como una arma de doble filo, ya que, digamos, modifica de dos formas las resistencias vasculares pulmonares, si bien al reclutar los alvéolos y mejorar la ventilación, disminuye la vasoconstricción hipóxica. Si yo genero pues una PDP excesiva, genero colapso mecánico de los capilares pulmonares y también por ese mecanismo va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Teniendo eso presente, pues yo pudiese titular la PDP de varias formas, digamos, desde las formas más sencillas, por ejemplo, una radiografía de tórax y contar cuántos espacios intercostales tengo reclutados. Otra forma, digamos, muy sencilla, parte de la tomografía de impedancia eléctrica, yo también pudiese reclutar por medio de una ecografía, mirar pues cómo se reclutan esas áreas atelectásicas. Lo otro, de acuerdo pues a la FIO2 que esté requiriendo mis pacientes, pues hay unas tablas que de acuerdo a la FIO2 hay un nivel de PEP, pero otra forma de llegar como esa PEP óptima es tratar de ubicar esa PEP en más o menos 1 o 2 centímetros por encima del punto de inflexión inferior, y eso lo puedo hacer básicamente titulando FIO2 y PEP, es decir, la PEP que yo necesite para lograr unas metas de saturación con una FIO2 menor al 50%. Cuando yo logro esa saturación, esa sería más o menos, digamos, mi presión de apertura. Luego yo iniciaría un descenso de la PEP
y en el momento que empiece a caer la saturación, pues esa sería, digamos, como la presión de cierre, y lo ideal es llevar esa PEP, digamos, 1 o 2 centímetros por encima de esa presión de cierre. Y obviamente siempre vigilando los parámetros hemodinámicos de mi paciente. Eh, eh, pues la frecuencia cardíaca, presión arterial, la ETCO2, que es muy importante, que me habla de ese fenómeno de espacio muerto que se pudiese crear con una PEP excesiva. Obviamente lo que han dicho, el índice de estrés, que con la PEP no se me suba la compliance. Si con la PEP estoy reclutando unidades alveolares, no se me debería aumentar mucho la presión meseta, debería mejorar la compliance. Pues yo creo que esos son pues, seguramente hay muchísimos más métodos pues para utilizar PEP, pero esos son pues algunos más se usan. Perfecto, Luis Felipe, muchas gracias por tu intervención. En general, como ven, hay mucha cosa y cuando hay mucha cosa es porque nada es muy perfecto, entonces cada vez estamos más convencidos de lo que tenemos que hacer es sumar varios detalles que no es tan fácil como creíamos, pero lo que sí quiero que quede como mensaje es que definitivamente hay que moverla, que un PVP que no se está moviendo en un paciente que está en límite de la mecánica pulmonar o en el límite de la oxigenación o en el límite de la ventilación, quiere decir que no están ensayando suficiente intentar diferentes estrategias, a veces toca subir, a veces toca bajar, a veces se sube y se baja. Hay que mirar y definitivamente pueden usar cualquiera de todas esas técnicas, todas tienen limitaciones y beneficios. Probablemente el secreto esté en la suma de todas esas técnicas y en la medida en que tengan mayor habilidad o tengan más técnicas disponibles, probablemente puedan encontrar todavía ese punto más óptimo y más claro. No sé si queda alguna cosa, de todas maneras hablaremos de PIB más adelante también, porque es un tema que tenemos aparte, pero era importante que aquí, que es, digamos, el punto donde más estamos claros que hay que moverlo, no se les fuera a olvidar. La última pregunta del taller ya es un poco la discusión de lo prono. También lo mencionó Jennifer en su charla, pero es muy importante que tengan muy claro las diferentes teorías que han surgido desde el fundamento fisiológico de por qué es que algunos pacientes tuvieran eso y por qué en adultos se demostró que disminuía la mortalidad, cuál es el mecanismo realmente que influye ahí o cuáles son las sospechas o las teorías de los mecanismos que se supone que existen. A ver qué encontraron o qué leyeron. Adelante, Pame. Bueno, pues yo quería mencionar otra teoría que diferente a la que ya vimos en la charla, y es que, digamos, una cosa que se menciona en los niños en prono es como entendiendo que la distensibilidad del tórax de los pacientes pediátricos pues es mayor, y esto pudiera llegar a influir en ese daño pulmonar que queremos evitar. La estrategia de prono, digamos que va a restringir como tal ese movimiento del tórax, y con ello pues la presión, perdón, la lesión inducida, sobre todo cuando el paciente pudiera tener algo de respiración espontánea que aumente el PSILI como tal. Y además, haciendo que haya una mejor distribución del volumen corriente, pues por lo que mencionaba Jennifer en la charla, y con ello mejorando la oxigenación. Y que también hay como dentro de lo que encontré en la literatura y digamos encontré un estudio, inclusive un metaanálisis, que muestra que sobre todo tiene efectos en aumento de saturación, en aumento de presión de oxigenación, presión arterial de oxígeno, perdón, pero sobre todo lo que se ha visto es que la PAFI puede aumentar en 28 milímetros de mercurio, y el índice de oxigenación disminuir hasta 2,4 milímetros de mercurio, en lo que se encontró. Digamos que una de las preocupaciones del paciente en prono es el riesgo de extubación accidental, y en este metaanálisis mostraban que sobre todo si se comparaba en pacientes en ventilación en supino y en ventilación en prono, los de ventilación en prono, 58 de cada 1000 se extubaron. Y perdón, en supino,
98 de cada 1000. Entonces, inclusive es mucho menos. Y en otro metaanálisis que salió como el mes pasado, también hubo una disminución de la presión media de la vía aérea. Entonces, como pues saber que bajo esas estrategias, pues también tiene grandes mecanismos de mejora para el paciente y sobre todo la oxigenación en este contexto de los pacientes. Muchas gracias, Pame. Gloria, y luego Luis Felipe. Bueno, dentro de los mecanismos fisiológicos que pues nos ayudan a cambiar la posición, pues hay varias consideraciones que mejoran la efectividad del prono para pues como una medida de reclutamiento alveolar que no aumenta las presiones pulmonares. Pues la idea es tratar de aumentar la capacidad residual funcional, tratar de que haya un cambio en el movimiento pues del diafragma, alterado pues por la posición en sí. También se ha demostrado disminución de la resistencia de la vascular pulmonar, una mejoría en la relación ventilación-perfusión, pues por el reclutamiento o los cambios en las zonas de West que permite que mayores unidades alveolares se recluten y sirvan. El desplazamiento también del peso del corazón, que creo que Jennifer lo mostró en una imagen, teniendo en cuenta que el área que queda por debajo del corazón comparada en posición prono y supino mejora cerca del 10 al 28% del volumen pulmonar que no queda comprimido eh, normalmente en posición supino. Eso hace que haya varias alteraciones o varios efectos sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, dentro de la oxigenación, pues vamos a tener que con la posición prono vamos a tratar de evitar el fenómeno pues de reclutamiento y de reclutamiento cíclico dinámico que se presenta durante la inspiración y la expiración en la patología de distensibilidad disminuida. Y pues obviamente con ese punto estamos tratando de evitar ese latelectrauma. Vamos con esta posición, también vamos a mejorar debido a que hay un cambio en la presión hidrostática al tener ahora la parte del tórax anterior en contacto pues en el sitio de declive, pues vamos a tener menor edema en esos sitios del parénquima pulmonar y sobre el tejido subyacente que pues va a permitir que también haya un cambio en la capacidad de intercambio gaseoso. El mecanismo propuesto pues para explicar que hay esa mejora en la oxigenación en la posición prona es el aumento en el volumen pulmonar al final de la expiración, que también pues lo mencionó Jennifer. Aunque propiamente, si bien se pueden encontrar en algunas de las imágenes por impedanciometría, esos cambios en las zonas mejor aireadas y también perfundidas, no se ha logrado como tal en estudios experimentales, pues como tal confirmarlo. Eso era lo que quería decir por ahora. Muchas gracias, Gloria. Luis Felipe. Hola, no, pues para complementar ya lo que dijeron, es básicamente aparte de que se homogeneiza la presión intratorácica, sabemos que en las unidades pues en los segmentos dorsales hay más unidades alveolares, entonces al ponerse en prono, pues va a disminuir la presión hidrostática que está en contra de la gravedad en esos segmentos posteriores, lo cual, pues como dijo la compañera, disminuiría el edema hidrostático en esa zona, pero aparte sabemos que en las zonas que están en contra de la gravedad o en las zonas que quedan más superiores, va a haber una presión pleural más negativa. Eso ofrece una presión transpulmonar más efectiva, lo cual genera más distensión, pues una fuerza distensiva donde hay más unidades alveolares y eso en general eh, generaría pues un mejor perfil de ventilación, perfusión, aumentaría pues la ventilación con respecto a la perfusión y disminuye pues el fenómeno de shunt intrapulmonar. Eso es básicamente lo que tenía para decir, complementar. Muchas gracias, Luis Felipe. Bueno, pues en principio, como ven, pues hay varias teorías, nada muy comprobado.
tratamos de estudiarlo más porque pareciera tener múltiples efectos. Esperaremos a Progress a ver si nos da el ensayo clínico que confirme que en niños funciona, pero mientras tanto, dada su facilidad y que en general la fisiología nos apoya y el estudio positivo en adultos, a pesar del negativo en niños, en general lo estamos usando y lo recomendamos. Tener cuidado en las consideraciones de la implementación, sobre todo en los niños grandes, que no, a veces no es tan fácil y que tiene algunos problemas y puede tener algunos problemas desde el punto de vista de la mecánica y de la perfusión de otros órganos que son también relevantes. Luis Felipe y Gloria, ¿volvieron a levantar la mano? ¿O estaban bajándola? Bajándola, Yo Luis Felipe. Gloria. es que tengo una pregunta ya, no es específicamente de esta última punto que tratamos. Es Ujú. como ahí aunado. Pues sabemos que el SDRA es una patología heterogénea, pues las guías incluyendo pues en PALIC nos dicen que tenemos que estar vigilando la mecánica pulmonar porque hay cambios dinámicos y que en algún punto pues hay que tener en cuenta que no se presente un patrón obstructivo, por ejemplo. En el caso, pues, de que en el curso de manejo del SDRA uno empieza el manejo como un patrón de baja distensibilidad, pero me aparecen dentro de la monitorización un comportamiento obstructivo. Intento salir de la ventilación protectora para acercarme más al manejo del patrón obstructivo, hasta donde llego en estrategias como aumento de frecuencia respiratoria, o prefiero aumentar volumen minuto y salir pues, de la ventilación protectora. Esa es como mi pregunta. Es muy buena pregunta, pero en principio, generalmente cuando tienes una mezcla de patrones obstructivos con patrones de baja distensibilidad, tiende a predominar el patrón de baja distensibilidad. Entonces tu manejo va más orientado a lo típicamente que hacemos en patrones de baja distensibilidad. Pero además lo otro es, entonces más probablemente vas a ver patrones obstructivos cuando el paciente se empieza a mejorar del SDRA y de pronto tiene de base un patrón obstructivo, no el típico patrón obstructivo del asma, por ejemplo, pero más típicamente el niño displásico o ese tipo, digamos, de patrones obstructivos, y en ese momento tendrás que ajustar sobre todo el tiempo inspiratorio y bajar un poco las frecuencias. En general, digamos, el manejo del PEP, como viste en la presentación de obstructivos, en ese tipo de pacientes, pues también los suele beneficiar, entonces no necesariamente se van a acumular. En general, el driving pressure se mantiene la misma regla. Acuérdate que en principio es sobre meseta, no sobre pico. Entonces, en un patrón obstructivo lo que verías es que el pico se empieza a disparar o a poner más alto, pero cuando mides la meseta sigue estando baja. Entonces, mientras mantengas ese rango, probablemente vas a estar protegida. Probablemente te beneficies de ventilar por volumen, porque en la medida en que estás ventilando por volumen, se va ajustando el ventilador solo en vez de que tener que ajustarlo por presión, sobre todo porque los ventiladores por presiones pues no están ventilando por driving pressure, sino por presión total. Entonces ahí tú tendrías que hacer un ajuste. Pero en principio, digamos, debes mantener las mismas reglas de protección pulmonar generales que se aplican para las dos. Lo único que podría variar un poco es que tengas que empezar a bajar la frecuencia para permitir que el tiempo expiratorio vaya cayendo un poquito y de pronto vayan a necesitar un ajuste del PEP un poquito, que de todas maneras lo estás haciendo todo el tiempo para SRA, entonces creo que ahí no tendrías dificultades. Es como mi visión general de cómo te imaginas el cambio hacia obstructivo o el paciente que tiene mezcladitas las cosas. No sé si los demás profesores hacen alguna otra cosa o tienen alguna otra sugerencia para Gloria, una pregunta muy interesante. No, buenas tardes, Pablo. Yo creo Gloria. que tu respuesta es muy clara. Tal vez agregaría, pero pues creo que está implícito en lo que tú comentaste. Para Gloria hay que estar monitoreando constantes de tiempo en todo momento, porque algo que te va a ayudar a darte cuenta que está empezando a predominar un componente obstructivo que vas a tener que manejar es el cambio en las constantes de tiempo. Entonces, como dice Pablo, eso se va a reflejar en que a ti te va a tocar cambiar un poco los tiempos inspiratorio y expiratorio, y como ya habíamos mencionado anteriormente, eventualmente te toque aumentar un poco el volumen corriente, pero un poco es poquito. O sea, creo que el mensaje claro que deja Pablo es que la ventilación protectora debe mantenerse tanto en la patología de baja distensibilidad como en la patología obstructiva,
y yo lo que te recomendaría es que a través de las constantes de tiempo intuyas cómo tienes que manejar los tiempos inspiratorio y expiratorio de acuerdo al momento del paciente. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia final. Si no, podemos dar por terminado este taller. Muchísimas gracias a los profesores, a los residentes, a todo el mundo que participó. Jennifer, con tu excelente presentación. Creo que fue muy buen preámbulo. Creo que quedó muy bonito este taller. Muchísimas gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias, profe. Buena tarde para todos.